Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que la prueba esté yendo esto. A nosotros nos tocó el capítulo 2 del libro de Michael, nos tocó el segundo capítulo del libro de Michael Sandel que se llama Justicia, hacemos lo que debemos. El capítulo se llama El utilitarismo. Llevar la palabra a mi compañero Justin. Lo primero que quiero abarcar o lo primero con lo que quiero empezar es el caso de los náufragos, que en el verano de 1884, aproximadamente a 600 millas del Cabo de Buena Esperanza, en el yate inglés el Vignote, naufragaron cuatro ingleses. Ellos se vieron envueltos en una serie de situaciones en la que resultaron comiéndose a su compañero. Entonces, a causa de esto, se forma un debate moral en el que se tienen dos grandes opciones. eh, el pensamiento de que es más importante la justicia, o la justicia no, sino la felicidad colectiva, o lo que pueda ayudar más a todas las personas, o si es más importante la felicidad individual. ¿Ok? Entonces, lo que nos trata también es que cuál es el mayor bien, porque si él eh, lo dejan vivir, o bueno, no los condenan justamente a los tres prisioneros, dicen que eso causaría un mal social, un mal para toda la sociedad, ya que la gente pensaría que se cometerían más crímenes por mano propia, por una justicia individual. Entonces, pues debido a ese tipo de pensamiento se toca la felicidad a través del pensamiento de Betham. Cambia la diapositiva, Diego. El utilitarismo a través de Betham. ¿Cuál? Sí, esa. Según Betham, con el placer y la ausencia del dolor, algo definido, o sea, Betham establece que si nuestras acciones promueven la felicidad de aquellas personas que son implicadas directamente o indirectamente, nosotros podemos concluir si son buenas acciones. El utilitarismo, al identificar el bien con el resultado de una acción, es una ética teleológica, ¿ok? O sea que es consecuencialista. Sin embargo, Betham es consciente de que el mundo no es blanco y negro. Una misma acción no siempre produce únicamente dolor o únicamente placer, sino que puede producir ambos. O sea, en un ejemplo que se podría aplicar en la vida real, según el pensamiento de Betham, es el placer que ofrece las drogas a corto plazo, pero a lo largo pueden destrozarnos la vida. Se hace necesario, por lo tanto, introducir algún tipo de mecanismo que nos permita cuánto placer o cuánto dolor va a resultar de llevar a cabo ese tipo de acción. Para ello, Betham establece el llamado principio de utilidad, aquel principio que aprueba o reprueba toda acción de acuerdo con la tendencia en la que parece aumentar la felicidad o involucra un interés en este tipo de cuestión. Lo que es lo mismo que se promueve o se opone a dicha felicidad. Eh, También nos habla del panóptico. Puede cambiar la diapositiva, Diego. Ok, Que el panóptico es un modelo de prisión ideado por el mismo Bentham y como su propio nombre indica, se basa en la construcción circular opaca de su cara exterior y transparente por la zona interior, de forma que colocando una torre de vigilancia en medio, eh,
O sea, se podría vigilar a todos los presos a la vez con un mínimo consumo económico y personal. La peculiaridad de este sistema consiste en que la torre guardia estaría tapada con celosías de forma en que este en su interior viera, o sea, que el interior que se viera fuera mientras que los presos no sabrían si hay alguien vigilándoles o no. ¿Sí? Es como imponer el terror. A continuación, los dejo con mi compañero Julián. Bueno, para hablar de otro de los filósofos utilitaristas, debemos hablar de Johann Stuart Mill. Bueno, Johann Stuart Mill fue un filósofo inglés, el cual fue considerado uno de los principales filósofos del utilitarismo, el cual nació en 1806 y murió en 1873. Él realmente complementó la teoría de Bentham del utilitarismo, ya que su padre, James Mill, fue amigo de Bentham y tuvo mucha relación con él. Asimismo, Bentham fue profesor de Johann Stuart Mill, el cual desde pequeño su padre le inculcó el utilitarismo y le inculcó esta doctrina de pequeño, así Johann Stuart Mill, cuando creció, pues en base a todos sus estudios, ya que era una persona superdotada porque tenía muchos estudios y de pequeño aprendió muchos idiomas, pudo así darle esta nueva reestructuración al utilitarismo. Johann Stuart Mill cree que él intentó salvar el utilitarismo, ya que reformuló el modo que resultara más humano, ya que él creía que el utilitarismo de Beta no era tan humano, ya que era muy calculador. También tuvo una esposa que era Harriet Taylor, la cual le ayudó a crear muchas de sus teorías y asimismo ella ayudó a Johann Stuart Mill a crear estas leyes que ayudaban a la mujer o que apoyaban a la mujer, ya que en esta época la mujer no podía ni votar ni nada de eso. Y su esposa ayudó a que él pudiera crear estas leyes a favor de la mujer y a favor del voto a la mujer, ya que Harriet Taylor fue considerada pues una de las primeras feministas y se puede considerar como uno de los principios de ello. Asimismo, Mill, pues da como que va en contra o puede de las dos objeciones, o sea, él da como las dos importancias de las objeciones que vamos a ver a continuación, las cuales son las objeciones del principio de individualismo y la dignidad humana, ya que muchos dicen que el utilitarismo va en contra de estas objeciones. Ya mi compañero Juan Diego va a seguir. Bueno, a mí me corresponde indagar aún más sobre lo que habló mi compañero Justin, sobre Bentham y el utilitarismo. Empezamos como que el utilitarismo mantiene un interés colectivo, ignorando completamente los derechos individuales, ya que el utilitarismo busca la suma satisfacción del colectivo. Después de eso vamos a usar el ejemplo dado de echar cristianos a los leones. Es una historia que se habla de que en la antigua Roma echaban a los cristianos a un coliseo solo para entretener a la muchedumbre. Ahora, eso deja varias cuestiones. ¿Es aceptable el dolor imaginable que están sufriendo los cristianos solo por los leones para que el colectivo tenga un éxtasis o tenga felicidad o tenga una satisfacción? ¿Está justificada la tortura solo para que otra persona se entretenga? Desde el punto de vista del utilitarismo, no se ve condenado dicho acto, ya que se está consiguiendo una felicidad colectiva a costa de violar el derecho individual de los cristianos. Dicha pregunta también se retrata en este capítulo. ¿Está bien torturar a presuntos terroristas para obtener información de una bomba que va a estallar a cierta hora? Lo que se habla en este ejemplo es moralmente aceptable torturar a una persona y salvar a cientos más. Si se ve esta situación desde un punto de vista utilitario, ¿está moralmente justificado infligir dolor intenso a una persona si eso evita el dolor o la pérdida de cientos de vidas? En el tema de la tortura, algunas personas rechazan dicha acción, ya que viola completamente los derechos humanos y no respeta la dignidad intrínseca de los seres humanos. Sostienen que la dignidad humana y los derechos humanos van más allá de la utilidad.
Ahora, si dicha afirmación tiene razón, la filosofía de Bentham es errónea. El ejemplo de la bomba que dio Bentham anteriormente deja dos afirmaciones. Si el de vida que está en peligro es suficientemente grande, deberíamos estar dispuestos a dejar a un lado nuestros escrúpulos relativos a la dignidad y a los derechos. Si esta afirmación es correcta, la moralidad consiste realmente en calcular coste y beneficio de las decisiones. Todo el ejemplo se basa realmente en un asunto moral. ¿Está bien violar el derecho individual de un presunto terrorista solo para el bienestar general? Ahora, si ya no hablamos de torturar al terrorista, hablamos de torturar a la hija del terrorista para hacer al terrorista hablar, ¿está moralmente permitido? Todo este caso nos hace evaluar el cálculo utilitario en sí mismo. Ahora vamos a hablar del ejemplo, el siguiente ejemplo, que era: estamos en una ciudad utópica en el cual solo gobierna la felicidad, un lugar donde no hay reyes, esclavos, objetos que causen muerte o infelicidad a las personas, pero solo hay un pequeño problema. En lo profundo de un sótano de dicha ciudad hay una habitación en la cual la puerta está cerrada. Dicha habitación no tiene ventanas y en esa habitación hay un niño que sufre una enfermedad mental. Está desnutrido y abandonado, viviendo todos sus días en la miseria más penosa. Todos en la ciudad saben de la existencia del niño. Todos conocen dónde está el niño y saben que toda su felicidad depende de la miseria de dicho niño. Dicha historia nos deja la misma pregunta que se ha hecho anteriormente. ¿Es moralmente aceptable tal condición? En el libro retrata dos respuestas a dicha pregunta, las cuales son: la primera, siendo un rechazo al utilitarismo de Bentham, apelando a los derechos fundamentales. Aunque gracias al niño depende una ciudad, estaría mal violar los derechos del niño inocente, incluso cuando dicho sufrimiento causaría la felicidad de la multitud. La segunda respuesta sería aplicar una lógica utilitaria en el análisis de costo y beneficio, una forma de tomar decisiones a la que recurren muchos gobiernos y empresas. Dicho análisis de costo y beneficio nos da pie a los dos ejemplos siguientes, que sería el ejemplo del combustible y el ejemplo del tabaco. Dichos costes y beneficios se podrían aplicar al ejemplo del tabaco y el combustible, los cuales, para obtener un mayor beneficio reduciendo costos, ignoran la vida de las personas. Por ejemplo, en el ejemplo del tabaco, el gobierno checo prefirió no meter impuestos a los cigarrillos debido a que es más rentable que la gente fume, ya que el gasto médico de los fumadores a cargo del presupuesto es mayor mientras viven. Se mueren antes y así le ahorran al Estado una suma considerable en atención sanitaria, pensiones y residencia de ancianos. Y en el ejemplo de los autos, es que la empresa Ford, para ahorrar costes y obtener un mayor beneficio de la venta de sus vehículos, habiendo hecho ya un análisis de un problema que tuvo los vehículos, decidió no solventarlo, ya que dicho solventar el problema no traería beneficio, ya que el beneficio en salvar vidas arreglando el problema no llegaba a los $11. Todo esto nos da la pregunta: ¿es válido sacrificar la vida de unos pocos solo para obtener un beneficio mayor? Bueno, dicho esto, le cedo mi palabra a mi compañero Jerónimo. Bueno, puede poner aquí, ok. Entonces, antes de continuar con mis ejemplos, quiero pues recalcar algo que todo lo que hemos dicho hasta ahora, en base a los ejemplos, nos estamos bajando en el utilitarismo, pues en cada caso de Bentham y Mill, que pues buscan o sea, maximizar la felicidad y minimizar el dolor. Esto no importa si, o sea, siempre ponen la felicidad colectiva antes de la individual. Ahora, voy a hablar de las rebajas por vejez. Cuando la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, la EPA, intentó responder esta pregunta, también se suscitó la indagación, pero por otro motivo. En 2003 presentó un análisis de costes y beneficios de las nuevas normas contra la contaminación del aire. Asignó un valor más generoso a la vida, a la vida humana a la vida humana que la de Ford, pero con un matiz relativo a la edad: 3.7 millones de dólares por vida salvada gracias a un aire más limpio, salvo para los que tenían más de 70 años, cuyas vidas se valoraban en 2.3 millones. Tras esas valoraciones diferentes, tras esas valoraciones diferentes, se escondía una noción utilitarista. Salvar la vida de una persona de edad produce menos utilidad que salvar a la de un joven. Ok.
Quienes se ponían de parte de los ancianos no lo veían así. Criticaron el descuento que hacía a los ciudadanos mayores y sostuvieron que la administración no debía asignar más valor a la vida de los jóvenes que a lo de los viejos. Ante las protestas, la EPA renunció enseguida al descuento y retiró el informe. Los críticos del utilitarismo presentan esos casos como prueba de que el análisis de coste y beneficios va mal encaminado y de que asignar un valor monetario a la vida humana es obtuso. Lo que define el análisis de los costes y beneficios discrepan que muchas decisiones sociales implícitamente intercambian algún número de vidas humanas por otros bienes y ventajas. La vida humana tiene su precio, se quiera admitir o no. Por ejemplo, el uso del automóvil. Se cobra un predecible tributo en vidas humanas, más de 40.000 muertes al año en Estados Unidos, pero ello no hace que prescindamos como sociedad de los coches. En realidad, ni siquiera nos lleva a reducir el límite de velocidad. Durante la crisis de petróleo del 74, el Congreso de Estados Unidos impuso un límite nacional de velocidad, en el que pues se basa 50, 55 millas por hora, unos 90 kilómetros por hora. Okay. Aunque el objetivo era ahorrar energía, una consecuencia de esa reducción de la velocidad máxima fue un número menor de fallecidos en accidentes de tráfico. En la década de los 80, el Congreso eliminó la restricción. La mayoría de los Estados Unidos subió límites a las 65 millas por hora. Los conductores ganaron más tiempo, pero hubo más fallecidos en accidentes de tráfico. Por entonces, no se hizo un análisis de los costes y beneficios para determinar si los beneficios de conducir más deprisa compensaban el coste de las vidas, el coste de las vidas. Pero años más tarde, dos economistas hicieron los números. Tomaron en cuenta un beneficio a un límite de velocidad más alto, el traslado más rápido de casa al trabajo y del trabajo a casa. Calcularon el beneficio que suponía ese tiempo que se ganaba, que se puede ser a $24 por hora. Disculpen, ya prosigo. Ok, ahí están que valoran $24 por la hora y lo dividieron por el número adicional de las muertes. Descubrieron que por el provecho de conducir más deprisa, los estadounidenses estaban valorando de hecho la vida humana en $1.54 millones por vida. Eso era lo que se ganaba económicamente por fallecido al conducir 10 millas por hora más deprisas. Los partidarios del análisis de costes y beneficios señalaban que al conducir a 65 millas por hora en vez de a 55, valoramos implícitamente la vida humana en $1.54 millones, mucho menos que los 6 millones, mucho menos que los 6 millones por vida de los organismos gubernamentales de Estados Unidos. Suelen usar cuando dictan normas sobre la polución y reglas sanitarias o de seguridad. Entonces, ¿por qué no se dice explícitamente? Si prescindir de ciertos niveles de seguridad a cambio de ciertos beneficios y ventajas es inevitable. Ok. Ahora voy a hablar de pagar para que subas. Ok, no se puede saltar a la vista cómo se puede resolver esta disputa, pero hay científicos sociales con mentalidad empírica que lo han intentado. Edward Thorndike, psicólogo social, intentó probar en los años 30 la premisa utilitarista que es posible traducir nuestros deseos y aversiones en apariencias dispares a una sola unidad de placer y dolor. Realizó una encuesta con perceptores jóvenes de subsidios públicos en la que se preguntaba cuánto habría que pagarles para que pues pasasen por ciertas experiencias. Por ejemplo, ¿cuánto habría que pagarle a alguien para que dejase que les trajeran a las paletas de arriba? Y para que, por ejemplo, dejase que le cortaran un dedo pequeño del pie. O, por ejemplo, para que se comiese una lombriz viva de 15 metros de largo. O, por ejemplo, para que matase con sus propias manos a un gallo callejero. O para que viviese el resto de su vida en una granja de Kansas, a 10 millas de la población más cercana. Ok. ¿Por cuál de estas experiencias cree que habría que pagar más y por cuál menos? Voy a hacer una lista de precios según la encuesta en dólares de 1937. Por el diente costaba $4.500. El dedo pequeño del pie costaba $57.000. La lombriz que se comía costaba $100. El gato costaba $10.000. Y irse a vivir a Kansas costaba $300.000. Thorndike creía que estos resultados respaldaban la idea de que todos los bienes se pueden medir y comparar con una sola escala. Cualquier carencia o satisfacción que pueda existir
existe en alguna cantidad y es por lo tanto mensurable o cuantificable. Escribió: la vida de un perro, de un gato, de una gallina, en muy buena medida consiste y viene determinada por apetitos, ansias y deseos, y su gratificación. Lo mismo ocurre con la vida del hombre, solo que sus apetitos y deseos son más numerosos, sutiles y complicados. Lo estrafalario que resulta la lista de precios de Thorndike da a entender que tales comparaciones son absurdas. Podemos realmente concluir que los encuestados consideran la perspectiva de pasarse toda la vida en una granja de Kansas 3 veces más desagradable que comerse una lombriz. O difieren ambas experiencias de modo tal que no es posible una comparación que tenga sentido. Este filósofo reconocía que un tercio de los encuestados afirmó que por ninguna suma querían vivir que por ninguna suma querían vivir esa experiencia, lo que hacía pensar que consideran esas propuestas o esas sumas repugnantes. Las chicas, las chicas de, de Street Ain, ok, de la señorita Ain. Quizás no hay argumento que de una vez por todas establezca o refute que todos los bienes morales se pueden traducir, sin que se pierda nada, a una sola medida de valor. Pero un nuevo ejemplo redunda en lo dudoso de tal posibilidad. En los años 70, cuando hacía mis doctorados en Oxford, había colegios mayores para los hombres y colegios mayores para las mujeres. Los de las mujeres tenían reglas de conducta interna que prohibían que un hombre pasase la noche en las habitaciones de ellas. Rara vez se hacían cumplir estas reglas, que eran fáciles de aceptar. O eso me decían. A la mayor parte de los encargados de los colegios no les parecía que fuera una obligación suya hacer que se respeten las ideas tradicionales en lo que concierne a la moral sexual. Cada vez había más presiones para que se relajasen las normas. El asunto se debatió, pues, en el St. Times College, uno de los colegios solo femeninos, Algunas de las mujeres del claustro más centradas en ello eran tradicionalistas. Se oponían a permitir invitados masculinos por las razones morales que cabría esperar. Era inmoral. Pensaban que las jóvenes solteras pasasen la noche con hombres, que era malo, que era inaudito. Pero los tiempos habían cambiado y las personas tradicionalistas, o sea, las señoras, les daba reparo confesar las verdaderas razones de su posición. Así que tradujeron los motivos utilitarios. Si hombres pasan la noche en el colegio, los costes que elegirán para este. ¿Por qué? Se preguntará. Pues porque querrán bañarse, así que se usará más agua caliente. Además, razonaban, tendremos que cambiar los colchones más a menudo. Los reformistas contrarrestaron los argumentos de los tradicionalistas con un compromiso. Cada mujer solo podía tener por semana 3 invitados que pasasen allí la noche. Con tal, eso sí, de que cada uno pague 50 peniques por noche. Para cubrir el coste de ello, supondría para el colegio al día siguiente. Básicamente lo que quiere decir es que, lo que quiere decir esto es que, pues, el colegio aprovechaba que las mujeres que están dentro de él, o al traer chicos, ellos tendrían que pagar o sea, le encontraran utilidad, un bien mayor a que los chicos se quedaran a pasar la noche. Y ya le doy la palabra a mi compañero Julián Romero. Bueno, ahora hablaremos de Johann Stuart Mill. Y para hablar de una de, como de las defensas a las objeciones del principio de Bentham, debemos hablar del principio de utilitarismo de Bentham, ya que este creía que el utilitarismo apoyaba que todo acto humano, norma o institución debía ser juzgada según la utilidad que tiene. Y la utilidad entendía cualquier cosa que produjese placer o felicidad, y cualquier cosa que evitara el dolor o el sufrimiento. Pues para Bentham era necesario, o su concepto de utilidad era cardinal. Esto quiere decir que solo era considerado ya que podría ser medida con precisión. Él creía que los sentimientos, la felicidad y el dolor podían ser medidos de manera cuantitativa. O sea que él tenía como una escala única en la cual él decía que la felicidad y los placeres eran iguales en todas las personas. En cierta parte se puede decir que esto es cierto, ya que muchas veces
las personas por dolor, de manera individual, terminan haciendo las cosas de manera colectiva. ¿Por qué? Porque si yo siento dolor de hacer algo a otra persona, pues no lo hago. Pero hay veces que, aunque no me importe hacer algo y la otra persona, y dejo que la otra persona lo haga y no me importe, me puede afectar, ya que naturalmente somos personas que dependemos de una comunidad o como que somos colectivas. Entonces dependemos también a veces de las decisiones de otras personas, así como el voto, así como la creación de Estado, el cual es la creación de una institución en la cual varias personas pues se reúnen y adecúan la institución de una comunidad. Entonces muchas veces, como decía Betan, pues las personas por necesidad del colectivo pasan por encima de las otras sin importar el dolor o el sufrimiento. Él decía que lo que más importaba era pues el bien común más allá del bien propio de cada persona. Con lo cual, ya la bondad o maldad en la acción ya no tienen como consecuencia el elemento personal, sino que es la colectividad, incluso si esta acción perjudica a la gente. Como vimos en los ejemplos que dieron mis compañeros anteriormente, podemos ver que en este utilitarismo que plantea Betan, no lo que importa es el mayor beneficio de las personas, sin importar que el individualismo, importa más el colectivismo. Entonces podemos decir, por ejemplo, uno de los ejemplos que dio mi compañero, que fue mi compañero Diego, que fue el del cigarrillo, que podemos ver que importa más el bien colectivo que el bien individual, el bien de la empresa, más allá del bien de las personas que consumen el cigarrillo. Entonces, podemos ver por qué es criticado o por qué estas objeciones al principio de Bettel pueden ser algo correctas, ya que él dejaba el dolor como algo colectivo, que todas las personas no dejaba las variaciones de dolor que pueden llegar a tener las personas, ya que no todas las personas sentimos igual, ya que no todas las personas tenemos los mismos niveles de felicidad. Asimismo, Joan Stuart Mill este, eh, en estas objeciones del principio de Bettel muestra la importancia de lo suficiente dignidad humana y a los derechos individuales. Y él dice que Bettel se equivoca al reducir cualquier aspecto que tenga importancia moral a una sola escala de placer y dolor. Para empezar a plantear esta idea que Joan Stuart Mill tiene sobre el utilitarismo, ya que él quiere como reformar esta idea del utilitarismo tan cerrado de que simplemente importa el bien común y más allá del bien individual. Así que lo primero que plantea Joan Stuart Mill en su libro sobre la libertad, él argumenta a favor de la libertad, ya que él trata de reconciliar los derechos individuales con la filosofía utilitaria. Esta es su principal esencia, ya que él reza que las personas deberían ser libres de hacer lo que quieran con tal de que no perjudiquen a otros. Así como podemos ver en Colombia muchas veces, los derechos acaban cuando acaban los derechos de los demás. Eso es lo que plantea John Stuart Mill con la libertad. Nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos con tal de que no perjudiquemos a otras personas. Pero John Stuart Mill también nos dice otra cosa, es que el Estado no debe interferir en la libertad individual, ya que las personas en algún momento, cuando él nos plantea que las personas si en algún momento empiezan a ser como encerradas en una comunidad y llevadas a hacer lo que diga el Estado, lo que diga la comunidad por el bien común y no por el bien individual, las personas podrían empezar a ser infelices, ya que no tendrían el valor ni siquiera de seguir sus propias convicciones, ya que no tenían el criterio de ir en contra de la comunidad y no podrían ni siquiera pensar por ellos mismos. Entonces, Joan Stuart Mill, una frase muy importante, o una de las frases más importantes de Joan Stuart Mill en base a esto es que él afirma que es preferible ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho, o es preferible ser un Sócrates satisfecho que un loco satisfecho. Entonces él dice que como lo vemos ahí, muchas personas, muchas personas, lo que él dice es que en la base de Beta,
él deja de lado todo este dolor o los niveles de dolor, el cual voy a tocar más adelante, los niveles de dolor y los niveles de felicidad. Entonces, podemos ver que el Mill también señala que quien opta por ser un tonto feliz no es realmente feliz, sino que únicamente está limitado por su propia mediocridad. Como lo dije también en la anterior frase, lo, de, lo del cerdo y Sócrates, podemos ver lo que dice Mill de que realmente más allá de la construcción de comunidad que nos muestra Betan, de utilidad que deben tener las personas, también debemos entender que la construcción de esta colectividad y esta utilidad depende de cada persona. Entonces, si las personas no tienen este criterio personal de preguntarse cosas y de crear cosas nuevas, no podemos surgir como sociedad. Esta es una de las cosas que dice Mill que es necesaria, que las personas muchas veces cuando empiezan, como podemos ver en algunas religiones, empiezan a tener este adoctrinamiento y cuando no las dejan tener su criterio, siempre van a seguir el doctrinamiento que tienen las iglesias y siempre van a estar ahí y no van a poder el hecho de evolucionar, sino que simplemente van a seguir las doctrinas y va a ser como un círculo sin fin o una fuente que es infinita, ya que pues las personas que conforman, por así decirlo, esta comunidad no tendrían el criterio de crear su propio pensamiento. Mill no lo creía, pero él recalca que la defensa de la libertad individual depende por completo de consideraciones utilitarias, ya que él decía que es apropiado que se diga que prescindo de toda ventaja para mi argumento que pudiera derivarse de la idea de derecho abstracto, concebido como independiente de la utilidad. Él consideraba que la utilidad es la instancia decisiva en todas las cuestiones éticas, pero ha de ser la utilidad en el sentido más vasto, fundamentado en los intereses permanentes del hombre en cuanto a ser capaz de progresar, lo que decía anteriormente. O sea, aunque él como que planteó esta idea de individualismo para poder, para poder tener como ir en contra de estas objeciones de derechos individuales que las personas habían tenido contra el principio de Betan, porque él decía que, como le dije anteriormente, Betan dejó de lado todos estos derechos. Entonces Mill plantea que es necesario, pero al mismo tiempo la utilidad es muy necesaria porque el hecho de que las personas sean útiles hace que el colectivo haga que las personas que no son útiles o que no progresan puedan salir adelante con el colectivo. ¿Por qué debemos suponer que respetar la libertad individual y el derecho a disentir promoverán el bienestar de la sociedad a largo plazo? Bueno, Mill da varias razones. Él dice que puede que resulte que el punto de vista disintiente corresponda a la verdad o a media verdad, ya que él dice que ir en contra de algo, como lo plantea, por ejemplo, Sócrates, sí, en la dialéctica, ya que la dialéctica dice al crear o ir en contra de un criterio, se crea uno nuevo. Entonces, por ejemplo, Mill dice que se puede llegar a la verdad yendo en contra de otro criterio. Y se puede hacer, pues, ¿cómo? Pues creando nuestro propio criterio de manera individual, de manera individual. También podemos ver que Mill tiene una respuesta para las dificultades que nos presentan las injusticias del utilitarismo que presenta Betan, ya que él dice que poder decir que las facultades humanas de percepción, juicio, capacidad de discriminación y actividad mental, incluso las preferencias morales, se ejercitan solo cuando se elige. Quien hace algo porque es costumbre no elige, no gana práctica ni en discernir ni en desear lo mejor, lo mental y moral. Como la fuerza muscular mejora solo con el uso. Quien deja que el mundo o su parte del mundo elija su plan de vida por él, no necesita otra facultad que la siniesca de imitar. Quien elija su plan emplea todas sus facultades. Como lo dije anteriormente, es necesario tener nuestro propio criterio y de que la creación de colectividad se haga de manera individual. Él dice que esta individual nos puede llevar a una persona a una vida satisfactoria, mantenerse alejada de comportamientos perjudiciales, como lo son seguir a las personas sin criterio propio, y asimismo
él nos habla, y ya para terminar, Mill nos habla de los placeres más elevados, ya que él deja de lado esta teoría de Bethan, de que todos de la escala de placeres, ya que él dice que existen placeres más elevados, como por ejemplo la diferencia entre ver una serie de Los Simpsons o ver una pintura muy importante, ya que él dice que la diferencia entre estos dos es que las personas le agregan valor dependiendo de que, aunque los Simpsons sea más divertido para algunas personas, para otras personas les va a parecer más interesante ver una pintura de un importada como Rembrandt, que es un pintor importante, o los Simpsons. Entonces las personas, él dice que esto nos lleva a entender que realmente los placeres no son todos iguales, sino que tienen diferentes tipos de, de matices, por así decirlo, de características, como lo son los placeres más elevados, que pueden ser los más divertidos o los que que mayor placer nos hagan de manera individual, pero también hay placeres que nos ayuden a construir como personas, ya que la manera cultural que nos puede aportar una obra de teatro o una obra de Shakespeare, una obra de cualquier pintor, va más allá de los placeres que creamos divertidos o que creamos mejores para nosotros, porque unos placeres nos ayudan a construirnos como personas y otros placeres simplemente nos dan la noción de pasar el rato o de entretenernos. Entonces, Betan dicen que es necesario entender esto, ya que pues simplemente los placeres, pues sí, hay veces que debemos dividirlos para que no se cree como cuando los placeres no se dividen y se toman a las personas todas por igual, se puede llegar a la discriminación, ya que muy pocas personas pues simplemente pueden llegar a sentir de una forma algunas cosas o no sé, alguna película que otras personas, y decir que todas las personas se pueden como cualificar o cuantificar en cuanto a sus sentimientos es algo muy como cruel de alguna forma. Entonces, Mill hace ayuda a esto para que el utilitarismo pueda seguir como surgiendo y que no se queden estas objeciones. Y ya para finalizar, podemos ver también que Betan, una de las cosas que hizo Betan cuando murió fue que de hecho dejó su cuerpo, una de sus escritos es que quedara su cuerpo conservado, ya que no quiso ni donar su cuerpo a un hospital y dijo que tenían que cada cuánto sacar su cuerpo y así crearon como un tipo de estudio, un tipo de academia para, para hablar de Betan. Entonces se puede decir que John Stuart Mill y Betan fueron los dos más importantes y no solo eso, sino que muchas de sus teorías y muchos de sus planteamientos siguen subsistiendo hoy día, ya que Bentham pues creó el principio utilitarismo, que es hoy el principio pues realmente que plantean muchas empresas de manera económica, que importa más el bien colectivo que el bien individual, pero también hay muchos principios del utilitarismo de Joan Stuart Mill que siguen existiendo hoy día, que son los principios individualistas más allá del principio colectivista. Gracias.